¿Quién fue el caballero de los mares? No sé. ¿Cuándo se fundó Lima? ¿De qué país es Simón Bolívar? 148 por 10. Un grupo de profesores nos ayudó a elaborar las preguntas para evaluar el nivel educativo de los alumnos de primaria y secundaria de los colegios más emblemáticos de la ciudad. Hablamos del Melitón Carvajal y Alfonso Ugarte, un colegio que se encuentra en uno de los distritos más caros de Lima. ¿Cuál es el propósito del reportaje? Mostrar el nivel educativo de los escolares. Exámenes con preguntas básicas que cualquier estudiante debería responder sin ningún problema. ¿Cuándo se conmemora el Día de la Bandera? El 28. Estos son solo unos ejemplos de lo mal que está la educación peruana, situación que se refleja en exámenes internacionales sobre la educación en nuestro país, como la evaluación de la UNESCO, el examen de PISA y en el Perú, la encuesta censal educativa, ESE, mide el aprendizaje en los escolares. ¿Quién fue el caballero de los mares? No, Poseidón. ¿Cuándo se conmemora el Día de la Bandera? 28 de julio. ¿No? Díganme la historia de un héroe nacional, el que a usted más les agrade. Un héroe nacional. Bandera nacional. ¿De qué país es Simón Bolívar? Argentino, creo. ¿Colombia? La última investigación de UNESCO en el 2015 arrojó resultados realmente alarmantes, poco alentadores para ser estrictamente precisos. Perú ocupa los últimos lugares en matemática y ciencia. Para revertir esta situación tenemos que saber el nivel real de la educación. Mira, el resultado de un examen es el resultado de un proceso. O sea, el examen ni siquiera a mí me da como docente una referencia de cómo es el alumno, sino me da una referencia a qué proceso está viviendo ese alumno, ¿no? Entonces, si él no es capaz de responder cosas tan básicas como que es un objeto directo, que es una oración tácita, hablando del punto de la empezaría. Claro. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra guión? Si el alumno no lo sabe, no ha practicado lo suficiente. Esta es una muestra valiosa de evaluación, no tanto de docentes, no tanto de alumnos, sino de docentes. Mira, un alumno que me diga que no sepa cuántas sílabas tiene la palabra guión, es un alumno que jamás tomó en cuenta la parte de la gramática que corresponde al silabeo, ¿no? Sí, eso es verdad. Sí. Y son alumnos, como usted ve, de tercero de secundaria. Claro, son alumnos de tercero de secundaria, valiosos para el sistema, ¿no? Pero para el ser formativo de la persona, evidentemente están en franca desventaja con otros alumnos que sí tienen la exigencia en el servicio educativo de algunos colegios parroquiales, algunos colegios privados, etcétera, ¿no? Entonces la idea sería que en este país hay que pagar para tener buena educación. Lamentablemente en este país hay que exigir para tener una buena educación, porque no todos pueden pagar. Por ejemplo, este alumno me pone aquí, ¿cuál es la diferencia entre hiato y diptongo? Y pone diptongo igual a 2 sílabas y hiato igual a 1 sílaba. Claro. El alumno pone lo que le parece, se agarra de algo que no es, ¿no? Pero como te vuelvo a repetir, no hay alumno malo. Lo que hay es un alumno mal atendido. Y ahí el profesor y la familia son entes importantísimos para que ellos se den cuenta que lo que están formando en ese momento en el aula es su futuro. No es simplemente el cumplir un año, es su futuro. Recorrimos dos colegios emblemáticos de la ciudad, el Melitón Carvajal y el Alfonso Ugarte.
Y además entregamos estas pruebas de acuerdo a la currícula de un alumno que cursa el tercer grado de primaria. Esos exámenes serán evaluados por profesores de educación primaria y universitaria, ambos con maestría. ¿En qué parte del continente americano está Perú? ¿Cuál es la diferencia entre el yato y el dictongo? Paz. El Ministerio de Educación en el 2018 recogía estos resultados. De los estudiantes de cuarto grado, solo el 25% pudo resolver este ejercicio. Teresa repartió este chocolate entre sus hermanos. Ella le dio la mitad del chocolate a Miguel y un cuarto de chocolate a Diego. ¿Cuánto repartió entre sus hermanos? Lo que se evidencia es que hay una real necesidad de fortalecimientos pedagógicos en las escuelas, ¿no? Los resultados nos muestran que los estudiantes no están alcanzando las competencias deseadas en todos los cursos, las materias en las cuales se ha evaluado la evaluación censal, y hay una necesidad de que desde el Ministerio, las direcciones regionales de educación, las unidades de gestión educativa local fortalezcan, ¿no?, el acompañamiento pedagógico a los docentes y a los directivos para el desarrollo de estas competencias. 148 por 10. ¿De qué cultura es el cuchimilco? El milco, el de los panamericanos, ¿te acuerdas? La evaluación para primero de secundaria se basa en conocimientos que debieron adquirir los alumnos entre quinto y sexto grado de primaria. Estos exámenes van dirigidos a estudiantes de tercero de primaria. En ambos casos buscamos escolares de años superiores. Incluso las preguntas de tercer grado fueron planteadas a estudiantes de cuarto de secundaria. Las mismas preguntas fueron transcritas para que cualquier estudiante a partir del tercer grado pueda responderlas. Y el resultado fue igual de desastroso. Los alumnos siempre serán víctimas, ¿no? Los alumnos siempre serán, como que digamos, el producto de acciones mal dirigidas, de una pedagogía que no llega a interesarles, de un ejercicio pedagógico pobre. Y no, el profesor, el docente y la familia son los dos entes claves de la formación de un ser humano. Pero el profesor tiene que ser el líder que logre que esa imagen tan decaída de la educación cambie. Debe de saber ser profesional y separar el factor económico, que si bien es cierto está muy golpeado, pero tampoco es justo para los jóvenes o para los niños que den pues una clase de 10 soles, ¿no? O sea, me refiero a que ellos estén sacando sumas y como a mí me pagan así voy a trabajar. Eso no es profesional, eso no es ético. El docente tiene que darnos lo mejor. Este alumno de secundaria a la pregunta "explíqueme la historia de un héroe nacional" responde: Miguel Grau fue caballero de los mares. Y eso está en lo cierto. Y se tiró de un caballo con la bandera del Perú para ganar la pelea. Creo que realmente está confundiendo la historia de Alfonso Ugarte con la de Miguel Grau. Y en la pregunta 5, donde es una pregunta de matemática, se le pide responder ¿cuánto es 45 entre 9? Y responde 7. Un dato a señalar es que casi todas las pruebas seleccionadas fueron realizadas por alumnos de escuelas públicas. ¿Se nota que los alumnos son de colegio nacional? Tal vez pienso yo que se note más en el desorden con que han contestado.
manchado, detalles que a veces en los particulares se cuida más, ¿no? Por el desorden de los niños, de los jóvenes, sí se nota que hay menos cuidado en su escuela para enseñarles a trabajar una prueba. Y en parte la pregunta que le mencioné sobre la historia, sobre Miguel Grau, y menciona que se tiró del caballo, no saber de la historia afecta de alguna forma nuestra identidad, ¿no? Por supuesto, la afecta, porque no tenemos identidad, porque una identidad equivocada no puede ser identidad, y eso nos falta, ¿no? Tenemos que mejorar la currícula del nivel primario, porque yo pienso que lo básico y fundamental se trabaja en primaria, y luego secundaria es el profundizar en esos contenidos, pero si no hay contenido base, ¿qué profundizas? Entonces, la currícula en el área de personal es muy corta y demasiado amplia en unos temas y muy corta para la historia del Perú. En medio de los errores, risas y burlas, algunos estudiantes respondieron correctamente. ¿Quién fue Miguel Grau? Participó en la batalla de Angamos. ¿En qué parte del continente se encuentra el Perú? En Sudamérica. Esta es la realidad de los estudiantes. Y solo en Lima, en el interior del país, las cifras empeoran. El analfabetismo, el trabajo infantil y la desnutrición afectan el desarrollo cognitivo en los primeros años de vida. Según la evaluación censal del 2018, en zonas rurales, solo el 13% entiende lo que lee. Y a nivel nacional, en promedio, solo el 30% de escolares comprende una lectura. En el caso de matemáticas, el 40% de alumnos entiende parte de un ejercicio. Necesita apoyo para poder resolverlo. En la evaluación censal hay una necesidad de fortalecimiento en las escuelas para trabajar competencias en los estudiantes. Sí vemos que hay direcciones regionales de educación que han tenido un avance significativo en el tiempo, ¿no? Como en el caso de Huancavelica, donde sus resultados han ido en avance, lo que implica, ¿no?, que ha habido un fortalecimiento desde la región que habría que evaluar, ¿no? ¿Qué estrategias ha tomado la región para lograr fortalecer y aumentar sus resultados en cuanto a la evaluación censal? Siempre tomando en consideración que la evaluación censal evalúa ciertos aspectos y competencias de los estudiantes y no está evaluando la totalidad del perfil de estudiantes que nosotros queremos. ¿Se han cambiado las currículas para obtener alguna mejora? Hemos pasado de un diseño curricular nacional al Currículo Nacional de Educación Básica. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que ya no está en enfoque por contenido, sino en enfoque por competencias. Lo que se espera es que las escuelas desarrollen en los estudiantes, a partir de este currículo nacional, una serie de competencias que permita formar el perfil del estudiante que nosotros queremos, ¿no? El perfil del egresado de la educación básica. Ante esto se requiere, ¿no?, que se realice una serie de asistencia técnica de parte del Ministerio de Educación, las direcciones regionales de educación, las UGELs, para que las instituciones educativas se puedan capacitar y poder implementar el currículo nacional en las distintas modalidades de la educación básica, ¿no? En modalidad de educación básica especial, educación básica alternativa y la educación básica regular. De los colegios emblemáticos, solo podemos decir que en el caso del Melitón Carvajal, la remodelación costó 19.169.550 soles y según la Contraloría de la República, existen irregularidades por más de $500,000 de soles. Las irregularidades en el colegio Alfonso Ugarte están relacionadas con la fiscalización, debido a que hace 15 años no cuenta con APAFA. En educación el presupuesto es austero, las condiciones son buenas en los colegios emblemáticos, pero inversamente proporcionales al nivel educativo.